Jesucristo es un capítulo que normalmente lo pasamos como rápido, ¿no? El nacimiento del niño, los pastores, María, José, pero sin embargo tiene una profundidad y importancia tan relevante como la que vimos ese día con respecto a la obediencia, a la seguridad en el plan de Dios, a la respuesta de Dios en base a la incertidumbre que tenemos nosotros con respecto a nuestra propia existencia, ¿no? Hacia dónde vamos, qué hacemos. Somos tan obedientes, somos tan reflexivos en la palabra, meditamos lo suficiente, damos lo suficiente. Y parece mentira, pero ese capítulo 1 y 2 de Lucas nos enseñó mucho. Porque a mí me marcó mucho la parte donde Dios de lo más simple, de lo más débil, genera un plan tan hermoso como ese que hoy en día todavía está en marcha, que es el plan de Dios para con nosotros. Ahora, sin embargo, volviendo a mí, a mi ser interior, y a de todos nosotros, yo digo, quiero saber más, Señor, quiero que me enseñes más, quiero comprender más, porque no hay una forma de que ese plan humanamente no hubiese sido posible. Y si Dios a mí me hubiese preguntado, Manuel, a esta edad que tienes ahora, rápidamente, genérame un plan porque yo quiero que mi hijo baje a la tierra, mi hijo impacte con su presencia, todo sea transformado, y yo rápidamente le diría, a ver, Señor, cuéntame más o menos qué tienes planeado. Bueno, una virgen. No, le hubiese dicho. No, vamos de una vez al palacio de Herodes, y Herodes, que es amigo del gobernador de Romano, él directamente vamos a ir a predicar a Roma. Además, Herodes tiene los escribas, los fariseos, los sabios. Vamos a buscar los reyes magos y llevémoslo de una vez al niño. No lo pongamos en un pesebre, pongámoslo en la cama de Herodes, démosle publicidad, toda la cosa. Y justamente cuando el Señor tenga que morir en la cruz, no lo hagamos pasar por eso, hagamos una oscuridad total y que Él se pare un ladito y después, porque el plan humano siempre va en contra de los pensamientos de Dios. Eso lo vemos mucho también con el apóstol Pedro. A cada rato le decía al Señor, no te acontezca esto, o yo te defiendo con la espada, Señor, y trato de arreglar las cosas. Y a la final terminó mintiendo, terminó volviendo otra vez a ser pescador. Y el Señor, otra vez desde lo insignificante, desde lo pequeño, llama a Pedro otra vez. Y Pedro se arroja de la barca y el Señor de sus manos lo alimenta. Y eso tiene una profundidad tan grande, tan hermosa, tan majestuosa, de que Dios en lo débil, en lo insignificante, en lo poco, haga tanto por nosotros, que nos marca de una forma que nos transforma y nos renueva. Mas, sin embargo, ¿cuál es el problema de esto? El problema soy yo. Dios nos habla de un nuevo nacimiento y de que el viejo hombre tiene que ser crucificado juntamente con él. No es solo que el viejo hombre muere. El viejo hombre es crucificado juntamente con el Señor. Pero yo no quiero que mi viejo hombre muera, porque mi viejo hombre también soy yo. Entonces yo quiero ser renovado, pero no quiero morir. Entonces, ¿qué pasa? Mi existencia normalmente está dirigida a cómo arreglo el viejo hombre. Es como que, en este caso, Darío, que derribó el conjunto, siga pensando todavía dónde colocar los tomacorrientes, los ladrillos que ya retiró. O que quiera usar las cosas que ya se pudrieron y se rompieron, lo quiera reincorporar a lo que está haciendo nuevo. Y no tiene sentido. Porque el Señor también lo ha dicho muchas veces. Nadie hace remiendos. Nadie coloca remiendos viejos en paños nuevos. Entonces nosotros muchas veces queremos subsistir, sí, queremos,
al Señor. Y debemos, y sabemos que la única opción que tenemos es seguirle y amarle por esa retribución del amor de Cristo en nosotros. Pero sin embargo, nosotros todavía nos resistimos porque nosotros queremos salvar al viejo hombre. Nosotros queremos seguir muchas veces cargando los errores que ya deberíamos haber entregado y no nos dejan crecer. Fíjense, ese plan de Manuel es desastroso y hubiese habido unas consecuencias terribles y tal vez hubiese salvado el Herodes nada más. Pero no hubiese sido el plan que hoy en día nosotros seguimos y tenemos fe por los resultados tan maravillosos de que la gloria de Dios haya descendido en lo más remoto, lo más ínfimo, lo más débil, y haya generado toda una cadena de acontecimientos, de milagros, de sucesos que cambiaron la historia y que hoy en día sigue transformando corazones y sigue llevando a la gente a los pies del Señor. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que hay otros planes de Dios. Planes personales, planes de amor, de justicia, de paz para con nosotros. Isaías 41, 9 al 13 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero antes de eso dice: oye, gusano de Jacob. ¿Por qué lo dice así? Era el Israel que estaba naciendo, creciendo. Isaías no estaba en esa época, pero el Señor lo hizo decir eso. Lo hizo llevar allá en la esclavitud de Egipto y hacerle recordar a ellos de que de lo débil Dios hace maravillas. De mi debilidad Dios hace que crezca, que florezca. Pero ¿qué pasa con mi viejo hombre? Mi viejo hombre es como la rama de la vid que es cortada y echada a un lado, y esa rama quiere esforzarse y dar fruto y esforzarse, pero ya está muerta. La única forma de que esa rama, de ese pámpano, como dice la Reina Valera, dé fruto, es que esté juntamente con la vid. Y nosotros, si ya estamos crucificados con el Señor, nosotros ya no podemos encargarnos de este aspecto de mi vida. Sí tengo que arreglar muchas cosas, pero debo seguir adelante. Entonces debo esforzarme más en mi nueva naturaleza. Y muchas veces a nuestra nueva naturaleza lo damos como por un hecho sentado, de que ya creo, ya me congrego, ya leo tu palabra, ya te sigo, pero estoy pasando tiempo contigo, Señor. Estoy yo de verdad con la vid. Esa esencia tuya está en mí. Soy, como dice el Salmo 1, el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Estoy ahí con el agua viva que tú das, Señor. Entonces, todas esas cosas es una reflexión diaria que nosotros debemos hacer. Una reflexión que Dios nos invita a que la hagamos día a día. Por eso el Señor también nos dice muchas veces que lo de la añadidura es secundario, pero la permanencia en Él, en el camino, es diaria. Y muchas veces nosotros estamos tan concentrados en nuestra vieja naturaleza de quererla reparar, porque es una necesidad. Yo quiero ser más digno, Señor. Yo quiero ser mejor. Yo quiero ser más bueno. No quiero airarme por las cosas, o no quiero tener este mal hábito, o no quiero seguir en el camino que llevo. Pero yo creo y yo te amo y yo te sigo. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Entonces, ahí donde el Señor te dice, pues tienes que tomar tu camino y seguirme hoy. Ayer no lo hiciste, pero hoy es un día para hacerlo. Entonces nosotros tenemos que renovar nuestra mente diariamente en Cristo. Y tenemos que seguirlo diariamente. No lo sigamos por el conocimiento o por la derrota o por la tragedia anterior. Porque si Dios te da un día nuevo, es un día nuevo para ti y para Él.
para mí y para ustedes. Necesito ayuda. ¿Quién me va a ayudar? Porque hoy mucha gente Por favor, ¿me puedes dormir? no tuvo un día No. más. Y mañana muchas personas no tendrán un día más. Entonces, es muy importante que ese día a día, fíjense, yo al principio de año, después de la enfermedad de Marisol, me enfermé mucho. Tuve esa alergia que me dio muy fuerte y me desanimé. Vi que 2 meses no fueron suficientes y me desanimé completamente. Y le dije a Marisol, voy a visitar a Julio. Y consigo a Julio más enfermo que yo. Y trabajando. Ay, no. Y yo dije, bueno, pasamos un momento muy hermoso, hablamos de nuestras cosas, de cómo estas cosas nos afectan. Y nosotros teníamos que decidir si es para crecer en Cristo o para caminar en un camino paralelo donde lo vemos de lejos y de repente hasta le reclamamos. Pero yo fui porque en mi desánimo, porque tuve que trabajar así, me cubría todo el cuerpo, Alejandra me acompañó, todo. Pero estaba cansado, me sentía débil, me sentía frustrado, ¿no? Estábamos recién saliendo de la otra cuestión que nos pasó. Y yo, lleno de así, de como estaba, de esas ronchas y todas esas cosas, me desanimé y le dije a Marisol, oye, ¿sabes qué? Me siento como que estoy luchando solo. Y bueno, empecé a convertirme en ese hombre negativo y fue a mi viejo hombre y a que me asesoraran en mis pensamientos. Y yo le digo al Señor en mis locuras existenciales, le digo, bueno, ¿y por qué se murió mi mamá? Le dije así, se lo reclamé, pero me salió de lo más negro de mí. Esa parte de mi corazón donde yo digo, sí, yo superé esto, superé aquello. Y no, está guardado ahí mi viejo hombre, no permite que yo deseche esas cosas. Y bueno, me acordé. Este sueño fue la razón por la cual fui a visitar a Julián. Yo quería contarle eso. Y yo soñé que venía el Señor cargando la cruz, venían los romanos, eso fue muy real para mí. Venía todo el mundo y todo el mundo le decía algo malo. Él venía ahí, yo no le vi la cara, pero yo sabía que era él. Y cuando pasó a mi lado, él estaba con el látigo pegándole, yo también le grité con toda mi rabia. ¿Y por qué se murió mi mamá? Le dije, porque yo tenía 16 años cuando murió. Y me desperté. Comprendí de que él también cargó eso. Y que cuando yo me crucifico, como dice su palabra, juntamente con él, él toma mi cruz también. Y yo tomo la mía y lo sigo. Porque él no es lo que necesitamos. Y eso es un error. Él es lo único que tenemos. Cristo es lo único que tenemos. Y yo sentí de verdad ese día que Él me da la oportunidad de yo seguirlo. Pero muchas veces mi carga es tan pesada porque yo no quiero entregar mi propia carga para tomar el yugo que es de Él, que es ligero y fácil. Y yo tengo que decidir. Pero mi decisión no es un compromiso que yo puedo hacer levantando una mano o orando brevemente. Mi compromiso tiene que ser diario, porque la batalla y la lucha es diaria. Ahora bien, nosotros también en la palabra conseguimos un propósito de Dios y un plan para seguir adelante. Y sobre todo cuando somos llamados al ministerio, cuando somos llamados a una labor que tenga que afecte directamente a cómo las personas, mediante mi testimonio, mediante los dones que Dios me ha dado a ejercer, porque son de Él, cómo yo debo hacer cosas, cómo debo yo obedecer o hacer su voluntad. De alguna manera Dios tiene que decirme a mí, Manuel,
Estas son las pautas y los límites y las cosas que yo quiero que obedezcan. Porque sin eso nosotros no vamos a hacer la obra del Señor. Porque los dones también tienen que ser bien administrados por el Señor. Los dones son para que yo ejerza una labor, una obra para Él. Porque, fíjense, Juan y su hermano, ¿qué hicieron después que echaban fuera demonios? Oh, Señor, ¿qué quiere? Que bajemos un rayo acá y matemos a estas personas. Y él ante el Señor. Pero también Judas echaba fuera demonios y sanaba enfermos. Pero estaba pendiente de su cabeza como viejo hombre de la bolsa, de las ofrendas. Y mira cómo terminó todo. Ahora, el Juan que escribió el Apocalipsis no es el mismo Juan que estuvo sentado al lado del Señor. Él tuvo que crecer, tuvo que morir juntamente con Cristo para comprender que todo lo que el Señor te da es esperanza, amor, paz, justicia, valor, pero te pide esfuerzo, te pide valentía, te pide tesón, constancia. Fíjense, vamos aquí al libro de Josué. Primer capítulo. Yo digo que este primer capítulo de Josué, nosotros, si escuchamos atentamente la voz de Dios, vamos a saber que Él no le habló a Josué, nos habló a todos. Porque si yo quiero obedecerlo y quiero proyectar, quiero testificar en base a lo que Dios me ha dado, a lo que Dios me ha mandado a hacer, creo que Josué es un buen capítulo para que yo entienda que el plan de Dios tiene un propósito detallado y unas instrucciones precisas. Dice así el capítulo: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Fíjense, este tiempo es del Señor. El Señor se acerca a Josué. Es un tiempo de Dios, no es un tiempo de Dios. Dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y haz a tu Jordán, tú todo este pueblo de la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahí está el llamado de Josué a la obra, a pesar de que Josué ya servía a Moisés. Pero ahora hay un llamado personal de Dios a Josué. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, a todo lugar que pisare la planta del buen fruto. Ahí hay una preparación de Dios para la obra que Josué iba a hacer con él. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahí hay una promesa de Dios, pero también hay un detalle de la obra que Dios quiere que se haga. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahí hay una promesa y una afirmación de Dios, de la compañía de Dios en la obra que encomendó a vos. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahí está la parte que Dios le dice a Moisés, a Josué: esta es tu parte diaria para conmigo, para que todo se haga conforme a mi voluntad. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Prácticamente Dios le dice: sí, sí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una promesa de justicia, una promesa de acompañamiento, una promesa de amor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera
que vales. Entonces, aquí vemos claramente que si yo quiero asumir un ministerio, si yo quiero que Dios me utilice, hay unas pautas que Dios me da. Hay promesas de Dios, hay afirmaciones de Dios, y Dios me pide a mí que me esfuerce, que tenga valor ante la adversidad, que me prepare por medio de ¿qué? De la meditación, del discernimiento de su palabra, para que yo pueda hacer crecer mi conocimiento en Cristo, para que Dios pueda hacer crecer mi hombre interior por medio del conocimiento de su palabra, por medio de sus promesas, por medio de su afirmación, por medio de su amor, de su justicia. Pero fíjense, al final del capítulo 1, Josué habla con las tribus que quedan del otro lado del Jordán, que van a cruzar el Jordán también con ellos, porque ellos prometieron que no se iban a separar hasta que todo Israel tuviese las posiciones disputadas. Pero ellos también, porque fíjense, a veces nosotros pensamos que nadie nos ve, y la gente que llega a Cristo por medio de la obra que el Señor hace en nosotros, la gente llega también muchas veces por el testimonio que nosotros damos. Y es muy importante que nosotros guardemos un testimonio real, no guardar las apariencias que tal vez el hombre que ya murió, que ya debería estar muerto, nos dice que guardemos. Pero sí el testimonio que Dios nos da, porque ellos le dicen, sí, pues nosotros te vamos a acompañar. Pero ellos también le dicen, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras, en todas las cosas que le mandes que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Ellos le dicen a Josué, esfuérzate y sé valiente, nosotros te vamos a hacer. Porque ese era el testimonio que ellos esperaban de ese líder, y Dios también esperaba eso de él. Pararse acá y decir y leer la palabra de Dios es fácil. Te abre acá, te da un versículo que me gusta, y puede que salga bien, que la gente diga amén. Pero lo que Dios quiere de mí es que yo viva esta palabra, es que yo trate de conseguir las soluciones que no consigo en mi vieja naturaleza, ni hablando con el cadáver pestilente del hombre que debería estar muerto, sino que yo concentre toda mi energía, mi testimonio en el día a día del nuevo hombre. Ahora bien, ¿qué pasa en el día malo? Porque parece que si me esfuerzo y sea valiente, no debería haber problema. Pero todos tenemos problemas. Vamos a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 2. Ahí hay una respuesta que Dios me dio y creo que es una respuesta muy hermosa. En Reina Valera, la nueva versión internacional la busqué y no me pareció que la sacó completamente de contexto. Pero en Reina Valera creo que me afectó mucho a leer esto, porque creo que es una profundidad que resuelve mucho la incertidumbre de por qué me va mal en ciertas cosas. Entonces, ahí dice en el Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Imagínense, Dios también nos envía el día malo, para que no confiemos en circunstancias ni en situaciones, sino que entendamos que no hay nada más que Dios.
Y dice, considera, dice, discierne, medita, estudia esto. ¿A dónde vamos nosotros? A otra vez vamos a Josué, donde Dios nos dice, oye, ¿quieres crecer? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres seguirme a un paso, a un ritmo correcto? Porque sé que la cruz pesa. Medita en mi palabra de día y de noche. Esfuérzate y sé valiente. Considera. Y no hay mejor día para considerar la palabra de Dios que en el día malo. No hay mejor momento para crecer en el nuevo hombre que en el día malo. Porque si hubiésemos hecho el plan de Manuel, ni siquiera el Señor hubiese tenido un día malo. Hubiésemos oscurecido la tierra y no lo hubiésemos crucificado, le hubiésemos dicho, párate aquí al lado, rápido, y te ponemos sangre falsa y o prendamos la luz del mundo y ahí está, listo. La gente te lloró y nada. No, Dios pasó todo lo terrible para enseñarnos a nosotros, para que cuando nosotros le reclamemos, ¿por qué pasó esto o aquello? Él nos va a decir, yo hice todo esto por ti, conmigo, en la eternidad. Y sí, sé que está difícil, y sí sé que hay situaciones que son terribles, y sí sé que tu corazón se rompió por ciertas cosas que pasaron, pero ese es el viejo hombre, la vieja naturaleza. Y mi amor hacia él debe estar concentrado en el nuevo hombre que lo sigue, en ese hombre que toma la cruz y decide caminar. No es fácil. Tomar la cruz y seguirlo no es fácil. Por eso te dice simplemente esfuérzate, sé valiente, medita en mi palabra de día y de noche. No es fácil eso. No es fácil, pero en el momento de la dificultad es el momento donde más se manifiesta la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Entonces vemos gente que tiene una enfermedad terminal y está muy, muy conectada con el Señor, porque Dios se le ha manifestado y ha comprendido a la persona de que este día malo para mí, si lo considero, y esta vida que tuve, y todo el resultado de las cosas malas que he hecho, no merezco la salvación. No merezco tu amor, tu tiempo, tu perdón, ni siquiera tu consolación. Y Dios nos consuela. Nosotros cuando clamamos y oramos realmente, no metódicamente como muchas veces hacemos con los alimentos, con ciertas cosas, que somos agradecidos, porque cuando somos agradecidos, hasta a veces nos mecanizamos, cuando las cosas siguen saliendo bien, a veces pero a veces Dios nos manda el día malo y nos obliga y nos aconseja que consideremos. Y bueno, hermanos, parece que el camino de la cruz es igual para todos. Y no es. El amor de Dios sí es igual para todos. La justicia de Dios es igual para todos. La paz de Dios es igual para todos. Por eso que nosotros no sabemos por qué muere gente en accidentes, porque hay personas que nunca les da nada y hay personas que les da de todo, porque hay gente que ha prosperado y hay gente que le cuesta mucho sobrevivir. Solamente Dios es el único que puede responder a estas cosas. Mas, sin embargo, yo les digo algo. Yo tuve la desdicha, nosotros todos, de ver la agonía de mi papá por WhatsApp. Vimos una semana completa de agonía en video, o sea, que no tenía cómo devolverlo. Y yo me llené en mi debilidad, también asesorado por mi vieja naturaleza, le dije, subí ahí a la losa donde estaba todo el casa, le dije, bueno, ya que parece que mi papá no va a mejorar, yo así. Yo sé que mi papá no me conoce mucho, pero yo quiero pagar por mi papá. Le dije, llévame. Se lo digo de una forma arrogante. Y recordé cuando David oró por su hijo 7 días
Y yo me acosté igual en las 12. Y fui arrogante ese día. Y ese mismo día, mi hermana, una hermana que tenemos en Venezuela, estaba lejos de mi papá también, y nosotros decidimos, mi hermano y yo, o le damos a ella para el pasaje o damos para los medicamentos, porque no teníamos para los y decidimos por los medicamentos. Y bueno, ella estaba muy triste porque ella no podía, dentro del mismo país, no podía ir a ver a mi papá, acompañarme. Y ese día el pastor de su iglesia le tocó la puerta y le dijo: Mariel, acomódese porque aquí tiene todo su pasaje y el Señor me habló. Y tiene que ir a que su papá reciba el Señor. Y bueno, llegó. Y mi papá murió. Lo último que dijo fue: pido perdón a todos y los amo a todos. Y ese era el plan de Dios. No sé, porque no tuve que... No tiene nada que ver con el hijo hombre, ni con nada que yo hubiese podido hacer. Nada. Y eso es lo maravilloso de Dios, de la debilidad, de lo malo, de lo abandonado, de la desesperanza. No sé qué toca mañana, pero lo que sí sé es que Él es fiel. Incluso en el Apocalipsis, Él dice que Él es fiel y verdadero. Y no lo tiene en sus ropas. Fíjense, lo tiene inscrito en la piel. Porque vamos a ver. Dice que está inscrito su nombre. Que Él es fiel y verdadero. Ese es su nombre. ¿Quién vamos a creer? Esto no es todo lo que necesitamos. Es lo único. Y bueno, no hay mejor forma de que esa nueva naturaleza, de que ese nuevo hombre crezca en base justamente a las tragedias. Porque si nosotros creemos profundamente que Él es nuestro consolador y nuestro salvador, Él nos va a hacer crecer a Él. Y esa cruz no va a pesar tanto. No vamos a ir ahora arrastrando la cruz, vamos a ir corriendo. Porque vamos a entender que parte de este peso y la mayor parte de ese peso lo lleva a Él. Porque Él lo prometió y Él lo dijo. Y la solución la tiene a todo. ¿Usted quiere ser buen padre? Aquí está. ¿Quiere ser buen hijo? ¿Quiere mejorar como hijo? Aquí está. ¿Quiere ser buen esposo? Hay cosas que no te gustan. Lo siento. Cuando la practiques, sabrás la razón. Cuando la practiques, sabrás. Porque hay que meditar en estas palabras para crecer. Y lo digo desde mi error, y por eso mencioné mis errores. He mencionado mi arrogancia, he mencionado mi desánimo, porque muchas veces es eso. Quiero darle patadas al cadáver para que me asesore. Y no puede ser. Es la vieja naturaleza crucificada juntamente con el Señor. No me puede dar consejos. No puedo yo sacar consejos para crecer en base a traumas, a dificultades. Debo crecer en mi nueva naturaleza. De esa nueva naturaleza es la que debo fortalecer. Y si hoy fallé y Dios me da un día mañana debo comenzar. Y si lo puedo hacer ahora mismo debería hacerlo. Pero
De que va a ser fácil, no va a ser. Ese cadáver me quiere hablar y me quiere susurrar al oído. Aparte, justamente la concupiscencia, justamente todo lo que el mundo ofrece. Pero ¿a quién le voy a creer? ¿Con quién estoy pasando verdaderamente tiempo? Las relaciones de esposo y esposa. ¿Por qué van mejorando? Cuando nos vamos conociendo y pasando el tiempo cada día más y sabemos cómo es uno y cómo es el otro. Pero de nada sirve un papel donde diga que estamos casados con otra persona cuando no convivimos ni habitamos con él. Nunca la conoceríamos. Entonces a veces yo digo, en Cristo Jesús estoy aquí con él, lo recibí, me congrego, y sí, todo eso está bien para una firma abajo y un certificado. Pero paso tiempo con el Señor. Soy la iglesia, o sea, porque esta es la congregación y la iglesia. Pero cuando yo cruzo esa puerta, soy la iglesia. Ahí es donde viene mi verdadera dificultad. Cuando intento ser asesorado por mi vieja naturaleza. O sea, debo preocuparme más, es por mi crecimiento del nuevo hombre. Y debo preocuparme más porque el camino que sigo sea el que Jesús marcó y no el que otro me dijo que Jesús marcó. Y eso lo voy a saber justamente acá, en su palabra. Y el apóstol Pablo en los Romanos, no recuerdo exactamente qué capítulo es, pero dice que el Espíritu le da la confirmación a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tengo yo esa confirmación. Me siento, a pesar de que a veces no actúo, pero siento que soy hijo de Dios. Entonces, esa es la reflexión diaria y la meditación diaria que Dios nos invita a hacer, porque eso va a evitar que yo me salga del camino. En el libro del peregrino, que no sé si alguna persona no lo ha leído, yo lo he leído varias veces, porque cita mucho la palabra de Dios. Él dice que el peregrino iba por un camino y le dolían los pies, era el camino del Señor, y le dolían los pies, porque era un camino con muchas piedras. Y de repente dijo, oye, si me salgo un poquito del camino, hay pasto, hay grama, y entonces, no, pero voy a seguir viendo el camino de las piedras y me voy a ir por acá y no me van a doler tanto los pies. Y él caminó un rato así, viendo el camino y no le dolían los pies, entonces se alegró y comenzó a correr, porque quería llegar más rápido a la presencia del Señor. Y de repente ve que otro va corriendo más que él, pero en otro sentido. Y él le pregunta, ¿a dónde era? ¿Cómo te llamas? Y él le dice, falsa confianza se llama la persona. ¿Y a dónde vas? A la ciudad celestial y por aquí es más rápido, le dijo. Y ya él no seguía por el camino, sino que se fue detrás del otro. Y terminó en una parte donde le dice el castillo de la desesperanza. Entonces, la única manera de no estar ahí en la desesperanza es que nosotros asumamos que este camino de Dios es de dificultad muchas veces, pero no deja a Dios de acompañarnos y sus promesas son totalmente ciertas. No deja de estar, no deja de proyectar su amor hacia nosotros, ni su justicia, ni su paz, a pesar de que nosotros creamos muchas veces que el mundo no nos da esa paz, no nos da ese amor, no nos da esa justicia. Y nos sentimos maltratados muchas veces, y no escuchados, y no prosperados en ciertos caminos que tomemos, pero Dios lo prometió. Entonces yo no puedo decirle a Él, es que no se me ha dado estas cosas. Y Él me va a decir claramente, es que estas cosas no te las prometí yo, porque estas cosas son del mundo, y las promesas del mundo son falsas. Pero lo que yo te prometo es mi paz, porque mi paz no es como la mía. Y justamente donde yo tuve paz fue ahí, cuando mi hermana me dijo, oh, mi papá recibió al Señor. Y esa paz permanece. Esa es la paz que necesitamos. Ese es el amor, esa es la compañía, esa es la justicia. Y esa es la bienaventuranza. ¿Y por qué es bienaventuranza? Porque ninguno de nosotros merecemos nada de eso. Nada. Ninguno fue hallado justo.
No hay nadie. Nadie merece eso. Pero Él lo hizo, lo prometió y nos da la oportunidad de levantarnos de cualquier hueco, de cualquier circunstancia. A pesar de que levantándonos somos juzgados por otras personas. No, no mereces eso porque tú fuiste o hiciste tal cosa. Pero Dios nos da la paz y nos da la posibilidad en Cristo Jesús de levantarnos, tomar la cruz y seguirnos. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Y lo digo siempre desde mi error, porque yo tengo que meditar en eso diariamente. No puedo dejar de hacerlo. Tengo que hacerlo trabajando, tengo que hacerlo porque yo debo cuidar mi testimonio. Debo cuidar mi testimonio. Mi testimonio es muy importante. Y mi testimonio dentro de mi hogar debe ser el más importante todavía. Ese es el principal que debo cuidar. Y el amor de Dios, como lo dice él en su esencia, Él es amor. Él es. Muchos dicen, es fuego consumidor, sí, su palabra también lo dice. Pero eso es una acción de Dios. Pero en su esencia es amar. Y su amor es perfecto, es incomprendido, porque nosotros jamás vamos a amar como Él ama. Y eso nos crea un conflicto también. Así que cuando Él dice que lo olvidó, lo olvidó. Y cuando dice que lo arrojó al abismo, lo arrojó al abismo. Así yo me acuerdo. Pero yo debo meditar, debo seguir, debo caminar, debo mover el pie y meterme en ese camino. Y tiene que ser hoy, mañana y pasado mañana. Y no con promesas, sino con hechos. Y esos hechos son dolorosos y terribles al principio porque nadie quiere ese camino angosto, de piedra, recto, donde parece que, me está quitando libertad y no al revés. Después que usted comienza a caminar, es que se da cuenta de que ahora es verdaderamente libre en Cristo Jesús. Amén. Y lo dejamos hasta ahí, porque creo que la esencia de Dios es darnos. Pero no puedo seguir con el puño cerrado, porque entonces todo lo que Él me dé no lo voy a recibir. Y muchas veces yo quiero ir a Él ahí en oraciones a reclamar con mi puño cerrado y abierto. Y no recibo nada, pero algún día en el camino ya yo levantaré las manos. Y en el medio del problema tendré su amor y su paz. Porque es lo que necesito ahora para seguir adelante. Porque algún día, todo esto se hizo porque algún día, para cada uno de nosotros va a pasar algo maravilloso. Amén. Va a decir, Julio, Señor, eres tú. Señor le va a decir, soy yo. A ti te adoré. Y tú. Todo aquel que lo recibe. Amén. Amén.